La siguiente hora en Radio Red estará talinísima. Talento, simpatía, agilidad y talinismos con Talina Fernández. Con mucho gusto, con una gran alegría, les damos la bienvenida en este espacio radiofónico en donde hablamos de muchas cosas, a veces más serias, a veces menos serias, pero que siempre nos incumbe a todos nosotros. Hoy me complace darle la bienvenida al doctor Ramón Delil. Él es jefe y fundador de la Clínica del Dolor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Los hombres aprendemos a clasificar el dolor desde el momento mismo del alumbramiento. Una experiencia confusa que nos saca de un ambiente cálido y agradable a través de empujones. Eso sería al nacer. Nadie le gusta de sentir dolor, pero el dolor es una alarma que nos avisa que algo en nuestro cuerpo está mal o se está dañando. Nuestras conductas ante el dolor son aprendidas y dependen de la forma en que nuestros padres enfrentaban nuestra exposición al dolor cuando éramos pequeños. ¿A quién no se acuerda cuando se daba un perrazo marca diablo y te decían, levántate, no te pasó nada? Pues ¿cómo que no me pasó nada? Si ya me pelé las rodillas, las espinillas, las palmas de las manos y dicen que no me pasó nada, ¿no es cierto? Ahí nos empiezan a confundir. Machito. Ah, mijo. ¿Verdad? ¿Qué tal con la portezuela del coche, el machucón y la uña negra? Usted no llore porque es mi hijo y es macho. Y el pobre niño a borde de privarse, doctor, de caerse desmayado, ¿verdad? Es más, yo me privaba, pero mi mamá decía que no me había pasado nada. ¿Cómo se evalúa el dolor? Vamos a ver. Primero se elabora una historia clínica del paciente para conocer cuál es el mecanismo que le está produciendo dolor. El dolor es absolutamente subjetivo y acorde a las experiencias. Decía Santiago Genovés. Claro que los seres humanos tenemos que ser subjetivos también en el dolor. Si no, lo subjetivo es porque somos sujetos. Si no, seríamos cosas. Para medirlos se utilizan escalas como las siguientes. 0 es no dolor. Y el 10 sería el peor dolor que ha sentido en su vida. Hay una escala verbal también para explicar el dolor. No me duele un poco, moderado, fuerte, muy fuerte e insoportable. Y nos reíamos con el doctor porque si el dolor fuera manifestado en Veracruz, a lo mejor no se diría insoportable, se diría una palabra mucho más alegre que significaría también un dolor insoportable. Un dolor, pero vamos a hablar mejor con el doctor. ¿Cuántos dolores existen, doctor? ¿Qué dolores nos ocupan y nos preocupan en la clínica del dolor? ¿Por qué la necesidad, primero, de crear una clínica del dolor? Bueno, son varias preguntas. Vamos por la primera. Vamos por la primera, de cuántos dolores existen. Yo podría decirle que son prácticamente encaminados en dos, en agudo y crónico. El dolor agudo, pues es aquel que inicia rápidamente, súbitamente, como mencioné hace un momento, es un aviso de alarma que nos está diciendo algo te está pasando, tienes un problema, y es una molestia que efectivamente es una experiencia que se va a sumar a las diferentes experiencias y de ahí vamos a poder incluso evaluar desde el punto de vista emocional qué tanto repercute ese dolor agudo, si es una pequeña molestia o es una gran molestia, porque entonces así también nos va a empezar a preocupar muchísimo si este dolor agudo se mantiene o incluso aumenta, aún más de lo que ya lo estamos teniendo. Y entonces este dolor agudo nos irá ir más o menos rápido, ya sea en la farmacia o ya sea a un médico. Pero lo que nosotros vemos con más frecuencia dentro de la clínica del dolor es el dolor crónico. Ese dolor que persiste, además de que se mantiene por periodos que pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser por periodos en que sean repetitivos. No es un dolor repetitivo, pues también es un dolor crónico. Por ejemplo, una migraña, una neuralgia, de esas que me estabas platicando que te afectaron. Pues así, un dolor crónico es ese dolor que se mantiene y que
pues a pesar de que ya cicatrizó una herida o que ya curó una enfermedad, por ejemplo el herpes zóster, es uno de los ejemplos más interesantes y impactantes, más que más interesantes, impactantes para quien lo padece, porque puede quedar con dolor incluso de por vida. Entonces, pues estos sí son las formas del dolor. Ahora, otras formas o tipos de dolor, ya estamos hablando de otro terreno, porque el dolor agudo o crónico puede ser de varios tipos. Claro. Puede ser un dolor de tipo ardoroso, un dolor de tipo quemante, un dolor de tipo punzante, un dolor de tipo sordo, un dolor de tipo opresivo. Muchas veces incluso el dolor es difícil de describirlo. Claro. Le dicen, bueno, ¿y cómo le duele? Pues es un dolor, doctor. Es un dolor. No, pero dígame, mire, entonces le tiene muchas veces que poner las palabras. Incluso hay un excelente cuestionario que creó el doctor Melzack en la Universidad de Montreal, en McGill. Y él creó en lo que le llaman el lenguaje del dolor. El lenguaje del dolor son, en pocas palabras, el ponerle a uno las palabras que uno podría emplear para describir su dolor de una manera tanto en el tipo de dolor como en la intensidad que se va creando. Así es que este cuestionario de McGill, como se le conoce, pues nos facilita que un paciente nos pueda decir exactamente cómo es su dolor, qué tipo de dolor tiene. Existen padecimientos, doctor, que si bien no son fatales, o sea, yo me puedo imaginar una desviación en una vértebra, una hernia en una vértebra, estas cosas que no va uno a llegar a la cirugía a lo mejor porque no son operables o qué sé yo. Esa persona está condenada a tener dolor toda su vida. Llega a acostumbrarse el ser humano al dolor. Sí, llega a acostumbrarse. A vivir con él, a reírse con él. Sí llega a acostumbrarse. Hay quien puede llegar a tener esa facilidad, por así decirlo, esa forma de adaptación, que además es curioso. Mire, yo tengo pacientes de edad avanzada, vamos, señoras y me acuerdo, señoras, porque me acuerdo mucho de una paciente en especial que a los 80 años la íbamos a programar para una operación de columna porque tenía una degeneración artrítica muy severa en su columna vertebral, ya no podía dar casi un paso del dolor tan terrible que padecía. Entonces la metieron a cirugía, a programación de cirugía, y el día de la noche previa llegó su hijo médico y dijo: no, mamá, yo no quiero que te vayas a morir en la operación, ya estás muy grande, mejor no te operas. Y la sacó del quirófano, y esta señora aprendió por sí misma a disminuir su actividad física a un grado que no le fuera tan molesto, tan doloroso. Y después de 4 años, la señora dejó de tener dolores. ¿Cómo que? Esto es un hecho. La señora vive en la actualidad, tiene como 92 años, y la señora se va con sus nietos a verlo, se va de vacaciones. ¿Cómo va a vivir con esa condición? Pues vivió con una condición de una restricción importante, que es lo que muchas personas no están dispuestas a tolerar. O sea, que su mente sigue siendo tan clara, tan lúcida, que ellos quieren que su cuerpo tenga la misma lucidez de su mente, y ahí es a donde viene la falla. Bueno, tendrá que ver también el dolor con aspectos psicológicos. En fin, vamos a hablar de todo esto con el doctor Ramón de Lille. Regresandito de esto. ¿Se quiere comunicar con Talina Fernández? Marque el 259-0621, 259-7364 y 259-1139. Si quiere enviarle un fax, marque 259-2623.
es Talina Fernández en la red. Emiliano Rodríguez nos pregunta cómo trataban los dolores crónicos antes de que existieran las clínicas del dolor. Pues era una labor de tipo personal, en la que el médico, el neurólogo o quien fuese el médico encargado de tener que atender a ese paciente, atendía de una manera individual y digamos que limitada a su propio criterio la atención de los pacientes. Este concepto de clínica del dolor precisamente viene a establecer la modernización de la medicina actual, entendido como un trabajo de grupo, un trabajo de que no es solamente una persona en la que se va a pues a encarar a un problema que puede ser muy complejo. Y precisamente estábamos un momentito cuando nos fuimos a los comerciales diciendo del aspecto psicológico del dolor. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarle, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra, a una persona que tiene un problema serio? Y, por decirles, el dolor crónico tiene entre 30 a 70% de frecuencia de depresión en los pacientes. Claro. Porque precisamente se puede vivir con el dolor, pero bajo una carga ¿en qué condiciones? Claro. Que genera depresión. Doctor, en Estados Unidos se fundó la primera clínica del dolor en 1942. ¿Usted fundó la que hay en México, esta del Instituto Nacional de la Nutrición? Pues sí, tuvimos la ventaja, la oportunidad, la ventaja de que tuvimos al pionero de las clínicas del dolor con nosotros, que fue el maestro Vicente García Olivera, y que pues nos dio la oportunidad de él pasar sus conocimientos, su aprendizaje. Él vino esta primera clínica del dolor del hospital de McKinney, Texas, de veteranos de la guerra, muchachos de 18, 19, 20 años que venían lesionados de la guerra y que eran atendidos en ese hospital, y el doctor Duncan Alexander fundó ese primer grupo, trabajo de grupo. Porque antes hubo clínicas que, por ejemplo, podían hacer bloqueos nerviosos, y yo puedo hacer bloqueos nerviosos, yo sé hacer bloqueos nerviosos porque yo soy anestesiólogo. Sí. Y he aprendido mucho de bloqueos, pero si solamente hago bloqueos, ya no se va a llamar clínica del dolor, se va a llamar clínica de bloqueos nerviosos. Entonces, esta es la diferencia entre una clínica del dolor. ¿Cuántas disciplinas entrarían en la clínica del dolor? Pues yo creo que entran todas, porque como digo, es interdisciplinario. Entonces, fundamentalmente, entraría lo que se llama en la actualidad algología, que es la ciencia que estudia el dolor, la anestesiología como una parte que puede ser para quitar el dolor, sí, compañera de los demás, la neurología, probablemente la neurocirugía también, en muchos casos, la psicología o psiquiatría, la medicina psicológica, y pues otros importantes componentes como sería la ortopedia, la oncología, la ginecología, la cirugía, la medicina interna, o sea, la dermatología, la oftalmología, o sea, todos los especialistas realmente en un momento dado. Me encanta que me cuente que existe una clínica de dolor, porque los familiares de la persona que padece un dolor crónico tienden a minimizar ante la impotencia de poder ayudar a su familiar, minimizan el dolor de la persona que lo está padeciendo. Porque no es el de ellos. Sí, porque no es el de ellos. Pero es que también, si se pone usted del lado del familiar, dice, estar oyendo cómo le duele a una persona que uno ama y uno no puede hacer nada, entonces por decir, no es cierto, no es tan fuerte, se te va a pasar, vas a ver, y te empiezas a alejar. O sea, una persona con un dolor crónico va a afectar a su entorno, a su familia, y la gente, los amigos, van a minimizar el dolor, como que no le tienen uno respeto. Si no llega uno con una lesión que implique sangre, costra, el hueso de fuera, me duele. Pero ¿cuánto? ¿No? ¿Cómo? Entonces la gente no le hace caso a uno. Cuando uno está padeciendo un dolor, la gente acaba por irse de su lado. Yo tuve una neuralgia trigémino de 7 años. Mis hijos entraban y me decían, ¿cómo sigues? Y me veían y se salían y ya no querían regresar hasta mañana porque les dolía el alma verme mal. Bueno, se fundó esta clínica del dolor. ¿Cuántas clínicas del dolor hay en México? Pues es un dato que todavía no lo podemos aclarar, pero por lo menos debe de haber en toda la República Mexicana debe de haber unas 30 clínicas del dolor, o más, 45 clínicas del dolor, porque por lo menos
especialistas en clínica del dolor, hay por lo menos unos 150 gentes que nos hemos ido. Nosotros hemos preparado. Dios les bendiga, de veras. Empezamos desde 1984. Ujú. También en eso fuimos pioneros en cuanto a cursos organizados de dolor. Ujú. En el 84 empezamos con nuestro primer alumno, un anestesiólogo. Y aunque esta no es una rama específicamente que solamente pueda provenir de la anestesiología, sí es la más afín. Es la mayoría de nuestros especialistas posgraduados han sido anestesiólogos, pero hay psicólogos, hay internistas, hay acupunturistas, hay enfermeras, hay trabajadoras sociales. Doctor, ¿qué afecciones? Me estoy imaginando que alguien nos está oyendo en su casa, que lleva mucho tiempo con algún dolor, que todos los días dice, ¿cómo me necesita mamá? Ay, pues con el dolor aquí. ¿Cómo sabe uno? Porque uno se llega a cuestionar, ¿no será que yo exagero? Y que soy muy quejiche. ¿Cómo sabe uno cuando debe de ir a la clínica del dolor? Bueno, la clínica del dolor casi siempre corresponde a pacientes que han sido multitratados, que han sido evaluados muchas veces o varias veces por diferentes médicos, ya sea un médico general primario, ya sea un especialista, pero que se está dando cuenta que el problema de la persistencia del dolor, de la rebeldía para que los tratamientos no hagan efecto, son los que le están indicando a ese mismo médico a decir, oye, vete a la clínica del dolor porque aquí yo ya agoté. Ya me agoté las aspirinas, claro. Pero además lo que tienes efectivamente tiene un fondo, un trasfondo, que aunque puede ser emocional, porque sí tiene, o sea, no somos nada más huesos y músculos, como digo en mis pacientes, sino tenemos nuestro corazoncito, nuestra mente, nuestra emoción, nuestro espíritu. Bueno, pues tenemos nosotros que trabajar de una manera, como dijimos. ¿Qué afecciones darían, serían las más frecuentes en darnos este dolor crónico? Bueno, cada clínica del dolor, según el hospital a donde se va moviendo, pues eso es lo que más ve. Pero nosotros, por ejemplo, en nutrición, lo que más frecuentemente vemos son neuropatías. El paciente con diabetes mellitus frecuentemente cursa con neuropatías. Y hay otras enfermedades que generan neuropatía. ¿No? Neuropatía es una alteración en el sistema nervioso periférico que afecta pues, especialmente a los nervios y que en muchas ocasiones está relacionado a que se corroe, por así decir, o se ¿La fibra nerviosa? No, por fuera, la mielina que cubre al nervio. La capa entérica del nervio, para que yo lo entienda. Ahora, una capa entérica del nervio tiene la desventaja que junto a él pasan otros nervios chiquititos, delgaditos, que son los que conducen al dolor. Fíjense qué curioso, ¿no? Cómo estamos hechos de una manera tan especial que las fibras que conducen nuestra fuerza, nuestra posición en nuestros brazos, la temperatura normal, son fibras que contienen mielina, esa capa, ese recubrimiento. Y las que no tienen recubrimiento son las que conducen al dolor. Entonces, cuando se rompe el recubrimiento, empieza a haber cortocircuitos para las fibras nerviosas, que son las que conducen al dolor. Y de ahí se generan esos dolores ardorosos, quemantes, piquetes, calambres, toques eléctricos, que son de lo que más se quejan, ese tipo de dolor que nosotros en medicina llamamos neuropático. Vamos a ir a unos comerciales y vamos a hablar de más dolores. Llámenos, aquí estamos para contestar sus dudas. ¿Se quiere comunicar con Talina Fernández? Marque el 259-0621, 259-7364 y 259-1139. Si quiere enviarle un fax, marque 259-2623. Talina Fernández sigue talinísima. Ay, de veras que hasta dan ganas de enfermarse con estos doctores que saben tanto. Que Dios los bendiga a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el sector salud. Hablábamos de que los diabéticos son candidatos a estar en esta clínica, en las clínicas de dolor, porque se les desajusta esa mielina que usted me explicaba. ¿Qué otro padecimiento nos daría un dolor crónico que nos invitaría a recurrir, en vez de a un médico particular, a una clínica del dolor?
Pues otros son pacientes con osteoartritis degenerativa, o sea, son padecimientos de lenta evolución pero persistentes en las articulaciones, que pueden ser cadera, pueden ser columna, pueden ser rodillas, que son los más incapacitantes, todos esos tres que te dije, porque yo tengo pacientes que tienen un hombro totalmente con una alteración severa, pues siguen funcionando, aunque les duela mucho y más o menos ahí la llevan. Pero lo que es columna, caderas y rodillas, no, ahí sí es un problema muy serio, que incluso, pues muchos de ellos afortunadamente ya pueden ser operados por los, le digo, es un grupo interdisciplinario, y muchas veces los ortopedistas ponen ya sus prótesis, tanto de rodillas o de caderas, y en muchas oportunidades ya están resolviendo problemas que antes no era posible. No tenían solución. Doctor, ¿fisioterapia existe en las clínicas del dolor también? Es parte también muy importante contar con terapistas físicos y médicos en rehabilitación para precisamente darles, entre mejor preparadas estén estas personas, mejor les pueden ayudar a las gentes que sufren de estos dolores que en un momento fueron agudos y que luego se quedaron ya como crónicos. Doctor, hipnosis. En México hay pocas gentes que hacen hipnosis a un nivel serio, médico. Hay por ahí algunos que otros, pero los mismos psicólogos y los psiquiatras no lo hacen con tanta frecuencia como uno pensaría. Sí. Porque está la hipnosis un poquito revestida de teatro, ¿no? De charlatanería. Entonces la gente duda que la hipnosis, pero es un remedio y lo hacen muchas clínicas del dolor, donde sí tienen gente seria que hace esto, y es una más de lo que llamaríamos psicoterapias. Hay psicoterapias de relajación, de biorretroinformación, de imaginación, o imaginería, de hipnosis, de psicoterapia de grupo y psicoterapia individual. O sea, la gama es muy extensa, pero dentro de eso entraría la hipnosis si la gente que lo va a hacer es una gente seria, capaz. Sí. Doctor, ¿el dolor puede matar? Pues yo creo que en algunos casos sí. Hay varias formas de morirse. Primero, un dolor agudo muy fuerte. Uno que nos sorprenda, un infarto. Un infarto. Decía que lo que mataba del infarto era el dolor. Yo creo que sí es una de las partes muy importantes que deterioran definitivamente el estado general del ¿Qué pasa en el estado general del cuerpo con el dolor? Pues se liberan sustancias del tipo de la adrenalina de una manera muy importante. ¿Qué hace la adrenalina? Pues por un lado acelera el corazón de una manera que puede, entre más adrenalina, pues más aceleración. Y un corazón que por sí puede estar ya dañado, pues imagínense. Eso puede pues matar a un paciente. Simplemente el haberlo llevado a una taquicardia muy fuerte, por un exceso de adrenalina, por un dolor muy fuerte, puede llevarlo a una arritmia cardíaca. Y ya, ahí se queda la persona. O simplemente le puede subir también a la misma adrenalina la presión arterial de una manera también demasiado fuerte, una gente más sensible, o con alguna alteración ya previa en el sistema vascular del cerebro, y una hipertensión arterial así súbita, de repente un dolor le puede dar una hemorragia cerebral y se murió. Puede morir la persona. O sea que sí se puede morir, y otros tipos de muertes que son más raras, pero están descritas, podría ser el suicidio. Hay gente que ante la incapacidad, la imposibilidad de ver resuelto su problema, y ante la depresión que frecuentemente acompaña esto, pues se suicidan. Y se han suicidado. ¿Cuál es el peor dolor de los que se tienen tipificados, doctor? Pues mire, uno de los más severos entre los dolores crónicos es lo que se llama la causalgia. La causalgia o síndrome de distrofia simpática refleja del tipo 2 es una lesión parcial de un nervio. Por ejemplo, ahora que hay tantos motociclistas y tanta velocidad en los periféricos y todo esto, los accidentes de alta velocidad generan que muchas veces uno pueda tener una zafadura, por así decirlo, que se arranca casi un brazo. Y se arranca un nervio. Pero lo que se arranca es el nervio. Ajá. A lo mejor el brazo ahí quedó. Pero por dentro ya se reventó el nervio. Se reventó, se llama de abulsión, o sea que se sacan las raíces nerviosas de la columna vertebral. Ay, caramba.
Y entonces esas son las gentes que pueden quedar con los peores dolores que usted se puede imaginar. ¿No se puede bloquear, no se puede operar y cortar de plano? Sí se pueden operar, pero siempre son cosas un tanto cuanto riesgosas. Entonces se pueden operar, se pueden bloquear, se pueden dejar catéteres dentro del espacio peridural, se le pueden dar medicaciones a lo mejor de por vida, por muchos años, para que esté tomando drogas que tienen a la gente atontada, pero que la tienen más o menos. Quiero que hablemos de drogas. Ha avanzado la ciencia de la aspirina, la morfina, a algo mejor. Tenemos más esperanzas de poder usar drogas que sean menos dañinas, que no creen dependencias, en fin. De esto quisiéramos hablar. ¿Vamos a ir a unos comerciales ya? ¿Sí? Vamos a los comerciales y hablamos ahora de las nuevas drogas, en qué momento estamos en relación al dolor. ¿Se quiere comunicar con Talina Fernández? Marque el 259-0621, 259-7364 y 259-1139. Si quiere enviarle un fax, marque 259-2623.